Muchas gracias por estar con nosotros en una transmisión más y en el inicio de un ciclo más de la Academia Mexicana de la Historia. Y pues hoy vamos a tener el gusto de contar con la conferencia de la doctora Josefina Zoraida Vázquez, quien es coordinadora de este ciclo junto con el doctor Javier García Diego. Y pues voy a dejarle justo los micrófonos al doctor García Diego, director de la Academia Mexicana de la Historia, para que nos dé la bienvenida a nuestro ciclo. Muchísimas gracias, Yasmín. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de la Academia Mexicana de la Historia. Es para nosotros, hablo en plural, está aquí conmigo la doctora Josefina Vázquez, es para nosotros un enorme orgullo, un enorme placer dar inicio a este ciclo. Siempre es muy emocionante iniciar un ciclo. Historia de la educación desde la época prehispánica hasta nuestros tiempos. Es un ciclo que va a contar con 17 sesiones y los ponentes, para que vean ustedes las características demográficas de esta disciplina, las 17 sesiones serán impartidas por 12 mujeres y 4 varones. Uno de ellos va a dar 2 sesiones. Para que esto lo hacemos para señalar que desde hace mucho tiempo la historia es una disciplina en donde hay una ligera mayoría de mujeres, como docentes, como investigadoras y como alumnas. Así que nosotros estamos muy orgullosos de ello y aprovechamos para felicitar a todas las mujeres, niñas, jóvenes, ya no tan jóvenes, por eso que llaman el Día Internacional de la Mujer. En fin, son cuestiones efemerísticas, pero no vamos a dejarlas pasar. Entre los y las participantes en este ciclo, bueno, lo inicia, y yo diría que la verdadera organizadora de este ciclo es la doctora Josefina Zoraida Vázquez, no yo. Yo simplemente ahí cooperé con 3 o 4 cosas del periodo del siglo XX, pero en realidad la coordinadora del ciclo y la verdadera autoridad en el tema es doña Josefina Vázquez. Luego van a participar Andrés Lira, Eduardo Matos Moctezuma, que el país entero estaba celebrando sus 80 años, Pilar Gonzalo, otra autoridad en el tema, Elsie Rockwell, Angélica Peregrina desde Guadalajara, Dorothy Tank, Rosalina Ríos, David Piñera desde Tijuana, Ann Staples, Valentina Torres Etienne, Gracia Loyo, Soledad Loaesa, otra autoridad en el tema, Cecilia Grims, y terminamos con Susana Quintanilla. O sea, de verdad no puede ser más redondo este ciclo y lo hacemos con una convicción. Este es un año cargado de conmemoraciones históricas. Yo no soy partidario de la historia calendárica, de esa historia que solamente atiende fechas efemerísticas, cumpleaños. Sin embargo, creo que es peor la amnesia que la historia calendárica, que la historia broncínea. Simplemente hay que señalar que cuando se dan estos grandes cumpleaños, pues sí es la oportunidad de discutir, de recuperar, de traer a la memoria, de conmemorar, de recordar juntos este tipo de procesos. En este año México va a conmemorar varios muy importantes, otros de menor importancia en términos de proceso histórico, pero a la larga el México de hoy es la suma de todos sus procesos históricos previos. Entonces, ya sea la caída de Tenochtitlán, ya sea la consumación de la independencia, para nosotros 100 años de la SEP es fundamental, una de las grandes instituciones de la Revolución Mexicana. Voy a concluir mi pequeñísima intervención diciendo que para mí y para muchos de los y las participantes en este ciclo, la educación ha sido la mejor palanca de ascenso social, de nivelación social en el siglo XX mexicano. Se hablan de muchas políticas paternalistas, se hablan de muchas políticas sociales. Nada mejora la condición de los ciudadanos de cualquier país como la mejora en la educación. Dicho esto, tengo el placer de presentar a la doctora Josefina Zoraida Vázquez.
No voy a hacer una presentación curricular de ella porque nos llevaríamos la hora entera destinada a la sesión. Simplemente voy a decir que Josefina Vázquez acaba de cumplir 60 años de antigüedad en el Colegio de México. Y su vida académica no comenzó ahí, ya tenía unos años previos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para resumirlo brevemente, ha ganado todos los premios, todos los reconocimientos que se puedan imaginar, obviamente las más altas calificaciones de sus pares. Después de 60 años de trabajar en el Colegio de México, para mí lo más importante es que sigue, y fue claro el día de la ceremonia, que sigue conjuntando la devoción de sus discípulos y de sus discípulos. Esto para mí es de verdad raro, no suele suceder en el gremio, y creo que ningún gremio académico, pero a la doctora Vázquez la siguen idolatrando sus alumnos y alumnas, y eso pues dice todo, absolutamente todo. Con ustedes, la doctora Josefina Vázquez, y ahora yo voy a decir algo más, la más importante historiadora de México sin importar el género, ni hombre ni mujer, la más importante historiadora de México. Con ustedes, la doctora Vázquez. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues procederemos a empezar. La educación ha sido en México realmente una de las ramas más importantes de la vida social, tanto en la época prehispánica como en la colonial. Ya tendrán ustedes ocasión de oír a Pilar Gonzalo un buen resumen de la vida de la educación en la época virreinal, pero realmente ahí se empieza realmente a aparecer una educación muy especial, con sus dos aspectos, conquistar las áreas rurales, las áreas indígenas y la educación de los criollos y de los mestizos. Sobre todo los grupos de frailes que aprendieron las lenguas y empezaron a educar al pueblo. La más grande transformación de una cultura dentro de otra va a ser la conquista y sobre todo la acción de los frailes, que transformaron realmente toda una cultura y la sumaron a la cultura occidental. Pero bueno, vamos a dedicarnos a nuestro periodo, que es lo que del siglo XIX se va gestando la idea de que tiene que haber una secretaría que tenga potestad sobre la educación en todos los estados. Realmente la educación empezó a ser muy importante como función del Estado durante la época de la Ilustración en el siglo XVIII. Los reyes borbones ilustrados, Carlos III, Carlos IV también, crearon realmente una serie de instituciones importantes y generaron una obligación a las parroquias y a los ayuntamientos de fundar escuelas primarias, elementales, que enseñaran a todos los ciudadanos a leer y a escribir. Era una obligación de cada iglesia, de cada convento, de cada ayuntamiento tener una escuela para que enseñara a los niños a leer, escribir y los conocimientos básicos de aritmética, de catecismo religioso y después de catecismo civil, después de la Constitución de 1812, que convierte a los súbditos en ciudadanos. Esa transformación de súbditos a ciudadanos capaces de votar, de elegir a sus representantes y de ser representantes ellos mismos, requiere de que los eduquen y les enseñen sus obligaciones y sus derechos. Entonces, la educación se vuelve aún más importante porque es una forma importante para crear buenos ciudadanos y para
fortalecer el gobierno, el nuevo gobierno cuando nos independizamos. En fin, pero lo más curioso es que al fundarse primero el imperio y luego la república federal o central, siempre se pensó, los fundadores y los intelectuales de la época, todos estaban de acuerdo que era necesario multiplicar escuelas, educar a los ciudadanos, a los indios, a los mestizos, a los grandes, a los chicos, pero la educación era importante, la enseñanza era fundamental para poder generar una vía democrática, una función gubernamental más estable. De todas maneras, se podía hacer poco porque no habían recursos. No hay que olvidar que el imperio, cuando va que coronar al primer emperador de México, Agustín de Iturbide, tuvieron que pedir las armas, las joyas de los ricos para hacer la corona, porque no había dinero. Y el imperio se cae en gran parte por falta de recursos. Todo el mundo esperaba, por ejemplo, Guatemala se une a México, que había sido siempre gobernada como una capitanía general diferente del virreinato, se une a México para que le manden el situado, 100,000 pesos que le mandábamos al año, pero pues ¿cuáles 100,000 pesos? Por eso se separan. Pero realmente no hay dinero para eso. Entonces, para poder solventar, hacer algo sobre la educación y eso, había generado en Gran Bretaña dos personajes que tenían el problema del imperio, de educar a las clases populares, tanto de Inglaterra, pero sobre todo las de la India y de otras colonias británicas, y crearon un sistema que le llamaron lancasteriano, porque el señor que lo ideó fue Lancaster. Este sistema lancasteriano era muy, muy peculiar, porque el sistema lancasteriano permitía que un profesor, un maestro, con unos monitores, es decir, discípulos adelantados, pudiera enseñar en un cuarto grande, con gradas y con unas mesas grandes, largas, con cajitas de arena y unos palitos de madera para enseñarles a escribir sobre la arena, porque no tenían ni papel ni pluma, eran cosas más caras. Entonces se podía enseñar a los niños con la ayuda de los monitores. El maestro manejaba todos los lugares, iba vigilando, y eran los alumnos destacados los que ya sabían leer y escribir bien y contar y conocían tanto el catecismo del padre Ripalta como el catecismo cívico. Ellos enseñaban a los niños de los diversos niveles. Este sistema, pues claro que pues podría aprovecharse hoy todavía, pero no se les ha ocurrido volver a esas ideas que después de todo tienen sus usos. Y con este silabario, esta cartilla o silabario para el uso de las escuelas lancasterianas, servía para enseñar a leer. Lo importante era aprender a leer. No todos los niños aprendían, solamente los destacados aprendían a escribir, porque eso requería ya después para escribir papel y plumas. El maestro en las mañanas preparaba las plumas, que eran plumas de verdad. Entonces las pulía y preparaba la tinta. Seguramente hacían muchas barrabasadas como las que hice yo cuando todavía se usaban manguillos cuando yo estaba, y siempre estábamos llenas, los uniformes llenos de tinta, las cestas, y siempre todo estaba manchado. Yo odiaba cuando aparecieron estas
que ahora de todas clases, las plumas que ya no necesitaba uno estarlas cargando, me pareció maravilloso. Y aunque me han regalado muchas plumas muy elegantes, plumas fuentes, las guardo en sus estuches y ahí están, se van acumulando porque no me quiero recordar cuando era niña y mis uniformes siempre estaban llenos de tinta. Entonces, imagínense aquellos con plumas de animal, de veras, eran plumas. De todas maneras, este método permitió que se multiplicaron, pero los ricos y los intelectuales de la época fundaron una sociedad para promover la educación lancasteriana y se fue multiplicando. Se nombraron profesores que fueron por todos los provincias de entonces y empezaron a crear, a formar maestros, a crear escuelas lancasterianas con los palitos y todo. El ministro inglés primero cuenta que debajo, por ejemplo, de los árboles en Veracruz, veía a los niños debajo de algún árbol aprendiendo con sus cajitas de madera, con su monitor. Realmente hizo una buena labor la sociedad de estas juntas de profesores lancasterianos, pero y duraron durante todo el siglo. Yo creo que se clausuraron hasta los congresos pedagógicos de 1889 y 90. Entonces ya realmente había otros métodos y ya los métodos lancasterianos ya casi no lo usaban, pero finalmente se canceló. Pero hizo una labor importante. Pero todos los pensadores de esa época, no me quiero ir para atrás. Ya estoy. Como Lucas Alamán, famoso historiador, yo creo que el gran historiador del siglo XIX, ministro de Relaciones Interiores y Exteriores tres veces, pero el primero en 1831 a 32, y asesoró el primer gobierno republicano, el de Victoria, antes incluso el Supremo Poder Ejecutivo de 1823-24, declaraba nada menos que sin instrucción no hay libertad. Por lo tanto, para él fue de los primeros en dibujar cómo debía de ser la educación de los diversos niveles en México. Realmente fue muy importante para el pensamiento de la educación de eso. Pero también sus colegas, otros, él supuestamente era liberal, en realidad era ilustrado, pero un liberal así a ultranza como Lorenzo de Zavala, que incluso se convirtió en el primer vicepresidente de Texas cuando se separó de México, el ilustre yucateco que pensaba también que el fundamento de la sociedad de Estados Unidos mexicanos es que se multipliquen las escuelas de primera enseñanza y se invierta en ellas todos los fondos que se desperdician en otras cosas. Eso todavía lo debíamos de repetirle a los congresistas y a los gobiernos mexicanos. Es muy importante no ahorrar en educación. Bill Gates, el gran promotor, el gran rico de las computadoras de Microsoft, dijo el otro día que México debía optar por realmente lanzarse para promover la educación en lugar de sacar petróleo del subsuelo. Creo que tiene razón. Bueno, el otro liberal famoso, José María Luis Mora, también propuso como congresista del Congreso del Estado de México, pensaba que el gobierno organizaría la educación para que esté en consonancia con el sistema de gobierno. Nada
nada puede igualar la importancia de la educación. Eso para que se den cuenta que todos estaban de acuerdo, liberales, conservadores, monarquistas, republicanos, todos pensaban que sin educación no podíamos llegar al desarrollo. Bueno, de esos pasos, pero podíamos hacer poco por la falta de dineros. Desgraciadamente, para todos se necesita dinero. Por eso tenemos que pagar nuestros impuestos para que haya todo lo que necesitamos, calles cuidadas, pavimentos, escuelas, servicios, todo cuesta. Entonces, ¿con qué dinos? Desde la independencia pensamos que ya la independencia significaba que no teníamos que pagar impuestos. Lo que pagaban a los españoles no lo volvieron a pagar nunca. Bueno, se van haciendo cosas, pero una cosa es que como optamos por el sistema federal, la Constitución de 1824 dejó la potestad de la educación en manos de los estados. Entonces, cuando había una ley del gobierno federal, era simplemente para el distrito y los territorios que dependían del gobierno federal. Cada estado tenía su propia organización y sus propias escuelas y su propio sistema y sus propios educadores. Esto tenía sus ventajas, hubo muy buenas ideas en los estados. Se crearon, la primera normal se creó en Jalisco. Las primeras buenas ideas sobre educación elemental, educación que ya no fuera del silabario de San Miguel, sino con ideas más como la de Gregorio Torres Quintero, de enseñar con las letras y luego juntarlas y luego palabras y luego empezar la enseñanza ya del español. Empezó por un fraile en 1822 en Chiapas. Así es que muchas buenas ideas se crearon en los 80s, en los 70s, 80s. Se creó la escuela modelo de Orizaba, que sirvió digamos, de nuevo vigor para la educación del porfiriato. Pues surgió en Veracruz y no surgían las buenas ideas tanto en el Distrito Federal, a pesar de que aquí estaban muchos intelectuales. Entonces, no fue del todo malo, pero sí tenía una desventaja. El hecho de que cada estado tuviera una educación, unos libros de texto, pues parecía que creaban ciudadanos estatales y no nacionales. Entonces, uno de los esfuerzos que va a culminar con la fundación de la Secretaría de Educación Pública va a ser eso de lograr una institución que pudiera educar a todo el país, uniformar la educación de todos los ciudadanos mexicanos. Bueno, empezó, no era fácil. En el siglo XIX sí funcionó el federalismo y los estados eran autónomos. Por eso era un estado federal muy pobre, pero tenía sus ventajas y sus desventajas. Por eso es tan importante Manuel Baranda. Incluso va a haber una conferencia especial de Rosalina Ríos de la UNAM sobre don Manuel Baranda, porque es muy importante su gestión. Es la primera vez que en 43 se crea una Junta General Directiva de Instrucción Pública. La Junta debía de promover la educación en todos los estados, influir, no tenía poder de obligarlos, pero sí de crearla. Creó también una instrucción superior con estudios preparatorios, todavía no la preparatoria, pero estudios preparatorios antes de ir a la profesional, con 4 carreras profesionales. Fíjense ahora cuántas carreras tenemos, como 30 o 40 en la UNAM. Entonces nada más había abogacía, eclesiástica, medicina y ciencias naturales. No había todavía ingenieros
ni agrónomos, ni muchas cosas que serían muy raras. Pero bueno, es muy importante esa función. Esa junta directiva, ahí les mostramos la hoja de Dublán y Lozano, donde está el decreto para que aquellos que tengan interés lo puedan ver. Después vienen una época muy importante, la segunda mitad del siglo XIX, se va generando una generación de pedagogos que no hemos vuelto a tener esa generación tan maravillosa, tan entusiasta, tan participativa, tan inteligente, tan promotora de la educación como la que funcionó en esa época. El maestro Carlos Carrillo, Gregorio Torres Quintero, en fin, una playa de profesores que realmente entregados en cuerpo y alma a promover la educación y de aplicar nuevas ideas pedagógicas que venían del exterior y crearon nuevas ideas internas, porque teníamos problemas especiales como tener tantos pueblos indígenas de diversas lenguas, más de 50 lenguas entre lenguas y derivados de cada lengua. De todas maneras, era un problema, ha sido un problema para la educación mexicana porque no siempre se tienen profesores en todas las lenguas que existen, ni siquiera, por ejemplo, en Oaxaca. Bueno, pero también vienen algunos extranjeros que promueven la educación en México. Entre ellos están dos, Enrique Rebsamen y Enrique Laucher. Enrique Laucher, que es el creador de la Escuela Modelo de Orizaba, que crea realmente un punto muy importante de enseñanza del español, de la enseñanza general de español, de historia, de todas las cosas, pero con métodos muy interesantes y preparando buenos maestros. Esas ideas se van extendiendo y cada estado de la República empieza a adoptar esos métodos, empieza a mejorarse, se crea, por ejemplo, el método onomatopéyico con el que yo todavía estudié, creo que todavía se estudian en algunas escuelas, en otras se abandonó el nuevo método que se había establecido en la época de Echeverría, que yo creo que era un método excelente. Pero, en fin, es una época en que todo surge, en la época, sobre todo ya con la época de Porfirio Díaz, en que empieza a haber dinero, en que empieza a haber organización, en que ya se acabaron todos esos pronunciamientos y inestabilidad, se puede hacer una buena labor, pero de todas maneras, a pesar de esa buena labor y de todas esas mejoras, al terminarle el porfiriato apenas habíamos logrado como el 15% de la alfabetización de la población del país. Es decir, teníamos casi 80 y tantos % de analfabetos en el país. Era, pues, a pesar de mucho trabajo que tuvo, de todas maneras fue importante. Pero es muy importante esa época porque con Joaquín Baranda, él empieza a era secretaria, era de la instrucción pública, como se llamaba entonces, era un concepto más restringido. Educación comprende todos los aspectos de la transmisión del conocimiento, bellas artes, música, el conservatorio, la sinfónica, todo, porque todo nos transmite conocimientos, no solo la escuela. Entonces la instrucción pública era básicamente la instrucción de las escuelas. Don Joaquín Baranda era ministro de Justicia e Instrucción Pública. Y a él se le ocurrió fundar la Escuela Normal de Maestros gracias a la
anuencia de don Porfirio. En 87 su primer director fue nada menos que don Ignacio M. Altamirano, que por cierto entonces estaba en la vida diplomática, pero lo trajeron para que dirigiera eso, y él fue un maestro bueno y además se dedicaba realmente con fervor a la tarea. Y él pensó que cuando esa normal superior no debía de ser solo para el Distrito Federal y los territorios, sino que debía de ser nacional, de manera que pudieran enviar los estados algunos profesores para aprender y que se regresaran después a multiplicar el conocimiento a sus estados para mejorar la educación. Bueno, fue una idea muy importante. Y ya hay la idea de que las cosas tienen que ser nacionales, no solo para el Distrito Federal y los estados en tener su propia educación, sino en la importancia de tal vez unificar la educación de todo el país para que los ciudadanos mexicanos sean todos sujetos a un mismo conocimiento, sobre todo de la historia, porque si no, parecía todavía cuando yo estuve en la escuela, los que venían de las escuelas privadas, yo era de escuela oficial, nos peleábamos porque ellos no querían a Benito Juárez y nosotros sí, ellos nosotros éramos pro Hidalgo, yo ya no soy, pero entonces sí, no era consciente de los males que hizo el don Miguel, pero eran pro Iturbide, cada quien tenía sus héroes, pues no coincidían, entonces nos dábamos unos agarrones en la clase de historia, los niños los pocos de las escuelas particulares llegaban a las escuelas, a las preparatorias sobre todo, y los de las escuelas oficiales teníamos nuestra versión. Estos parecía que eran dos Méxicos, el México con X y el México con J. Es decir, los de derechos ya son conservadoras, las pobres. Pero bueno, la cuestión está en que él piensa que ese proyecto debe ser nacional. Pero todavía las cosas pues no están listas para eso. Pero bueno, es importante ver que se ven. Con Justino Fernández ya en 1901 se empieza a pensar que realmente un ministerio de justicia e instrucción pública como que son dos aspectos totalmente diferentes. La justicia es un campo, una rama muy importante, pero la instrucción también. Entonces separan, primero creando dos oficialías, una de instrucción pública y otra de justicia, y después se convierten en subsecretarías. Esa subsecretaría en 1901, gracias a la acción de Justo Sierra, se convierte en Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Es decir, ya una secretaría solamente para la instrucción pública. Ya no depende de justicia. Don Justo Sierra, pues es el maestro de América, lo llamamos normalmente. Fue como diputado, profesor de historia, muy, muy destacado profesor de historia, tiene todavía sus libros de texto de historias son aceptables. Trató de ser muy objetivo, muy neutral. Y como congresista promovió que se creara la Secretaría aparte de la de Justicia e Instrucción Pública, y cuando se creó en 1905, don Porfirio lo nombró a él, y a él le tocó como secretario de Educación durante las fiestas del centenario de la independencia en 1910, inaugurar la Universidad Nacional. No teníamos universidad desde que la habían clausurado varias veces, entre ellos
Gómez Farías en 33 y después Maximiliano en 64. Entonces no había universidad. Ya nadie quería las universidades porque estaban obsoletas, enseñaban nada más la carrera eclesiástica, las leyes y la medicina. Y ya necesitábamos ciencias y esas cosas. Entonces todo el mundo estuvo contra las universidades. Pero don Justo Sierra le dio nuevo impulso a la Secretaría de Educación, a la universidad, y no superó aquella visión de tener una visión como el positivismo, como una filosofía a la que había que atender y todo iba a estar supeditado a eso, pero él pensó que la universidad debía de tener todos los conocimientos y además no abrirse a todas las corrientes pedagógicas, a todas las maneras de interpretar las ciencias. Entonces, en lugar de pensar que el positivismo enseñaba la verdad, él simplemente les decía, la universidad hay que buscarla. Eso debe decir que ustedes tienen que aprender y buscar la verdad. No hay ninguna verdad que se hereda por una doctrina como el positivismo, que pensaba que tenía que tener un orden de ponerse, no pensar nada que fuera simplemente filosófico, metafísico, nada, tenía que ser real y laboratorios y eso. Y es una idea todavía bastante fuerte. Pero esta universidad de Sierra, al inaugurarla, don Porfirio Díaz, el 22 de septiembre, él en su discurso, Sierra dijo, la verdad se va definiendo, buscadla, sois un grupo de perpetua selección dentro de la sustancia popular y tenéis encomendada la realización de un ideal político y social que se resume en democracia y libertad. Entonces, bueno, curiosamente en 1810 vinieron enviados de todo el mundo, trajeron regalos, el calendario chino, el reloj chino que está aquí en Bucareli, bueno, ya no se llama Bucareli, o todavía sí, bueno. Ya soy tan antigua que ya no sé cómo se llaman las calles, pero el reloj chino fue el regalo de la República China por el centenario. También la rana esa, esa fuente de las ranas que está por ahí por la Venustiano Carranza y eso a la altura debe ser de Bolívar. Esa también es un regalo de alguna institución. Así nos mandaron muchos regalos. Y vinieron muchos, bueno, vinieron hasta presidentes y fue así una gran... ¿Y qué pasa? Ese año estalla la Revolución Mexicana. Es decir, parece que llega el apogeo Porfirio Díaz y resulta que todo se viene abajo. Bueno, se imaginan que en ese desastre de la revolución, pues se acaba toda la posibilidad de hacer mucho por la educación y empiezan a quedar muchos resquicios y, por ejemplo, la revolución en general, los gobiernos revolucionarios dejan la revolución a manos de los ayuntamientos que nunca tienen dinero, que son verdaderamente terribles. Entonces tienen escuelas pues raquíticas que no enseñan nada y que a veces los maestros no pueden pagar a los maestros y los niños no van, y, en fin, un desastre, fue un completo fracaso y se crean entonces unas escuelas como les decían, de peor es nada,
que eran escuelas rudimentarias para enseñar lo básico, leer, escribir, contar y catecismos. Catecismo cívico, porque ya era laica la institución. Y entonces, no saben qué hacer con la Constitución, y a De la Huerta se le ocurre que la universidad, que se convierte en departamento universitario, autónomo, pero dependiente del gobierno, que se encargue de la revolución, y el rector era José Vasconcelos. José Vasconcelos, después, bueno, filósofo, escritor, un oaxaqueño muy empeñoso, muy vigoroso, muy convincente, que echaba discursos y convencía a todo el mundo. Él decide en esa función de hacer algo, inicia una campaña alfabetizadora. Pero la primera campaña de México para alfabetizar, y convence a todos los que sabían leer a enseñar. Entonces, los jardines de la ciudad, las esquinas donde había luz, o los árboles, o las planicies de algún edificio, todo se convierte en escuelas. Y algunos, don Daniel cuenta muy bonito como Carlos Pellicer, un poeta, decía, bueno, no todos servíamos, y a algunos nos costaba mucho trabajo que nos hicieran caso, porque no teníamos ningún chiste para atraer eso. Dice, en cambio, Carlos llegaba a las vecindades y tocaba, y empezaba a decir un poema. Y entonces se empezaban a asomar todos y decían, ¿quieren leer los poemas como este? Y todo el mundo decía, pues les voy a enseñar a leer y a escribir. Y bajaba todo el mundo, y entonces el chaparrito ese juntaba montones y empezaba a enseñarle. Pero la capacidad de Vasconcelos era el entusiasmar a la gente para enseñar a otros. Y cada vez que ustedes enseñaban a 5, yo hubiera tenido mi diploma en los 40 porque enseñé a más de 5. Les daban un diploma para estimular. A mí no me dieron nada, pero me divirtió mucho enseñar a las gentes de mi rumbo que no sabían leer, generalmente eran las muchachas de servicio, pero les enseñé y se aprendieron, por lo menos a leer. Pero esa fue una campaña que entusiasmó al México. Lo importante de Vasconcelos es que sabía llegarle al corazón de las gentes para ver que era importantísimo lo que iban a hacer. Entonces todo el mundo se lanzaba. Y claro, esto lo convirtió en un personaje tan así que él aprovechó cuando se lanzó para la presidencia Álvaro Obregón. Él se unió al Álvaro Obregón, se conmovió con Vasconcelos y lo siguió, y ya le propuso que era necesario fundar la Secretaría de Educación Pública. Una secretaría con digamos, poder sobre todos los estados. Era difícil porque la seguía el régimen federal, y todos los congresistas dijeron, pero bueno, se van a quejar que vamos a pasar sobre la soberanía de los estados. Pero Vasconcelos supo sortear el problema. Dijo, sí, pero no, la Secretaría va a actuar sobre todos los países, va a organizar los planes de estudios, los textos, todas las cosas importantes, pero no va a intervenir en las escuelas de los estados, solamente las que cree el gobierno federal. Entonces, pues ya no hubo problema, porque si nada más iba a actuar sobre las que iban, pues iba a promover que el gobierno federal gastara en sus estados, entonces les convenía. Tanto es así que después Chihuahua, cuando no pudo pagar las escuelas, las que ellos habían fundado, pues pidió a la secretaria que se hiciera cargo también de esas.
Así fueron entregándole a la secretaría un poco la potestad también de sus escuelas, pero por de pronto logró Vasconcelos que se fundara la Secretaría de Educación Pública. Él había sido secretario de Instrucción Pública de 14 a 15, rector de la universidad de 20 a 21, el momento que hizo la campaña alfabetizadora, promovió fundar la secretaría y fue el primer secretario de 21 a 24. La grandeza de Vasconcelos ya no era instruir, era educar. ¿Educar en qué sentido? En todos los sentidos que de cualquier transmisión del conocimiento, la música, la escultura, que todo sirviera. Él se trajo a todos los pintores, por ejemplo, Diego Rivera, Siqueiros y José Clemente Orozco, estaban en Estados Unidos buscando la manera de ganarse o de aprender, pero realmente se ve, y son de esa época, son los murales de la Secretaría de Educación. Les dio trabajo para que pintaran las escenas de la Revolución, las de la preparatoria de Clemente Orozco, todavía pues son impresionantes. Yo creo que no hay un lugar más impresionante que la Secretaría de Educación para darse cuenta de la Escuela Nacional Preparatoria, para darse cuenta de lo que son esos grandes murales que hicieron tanto sobre todo Clemente Orozco, es el que más tiene, pero también Diego Rivera. Diego Rivera, los del Palacio Nacional, los de la Secretaría de Educación, en fin, les amplió eso. También promovió la música, construyó el estadio que estaba donde ahora está el Palacio de Hierro en la colonia Roma. Todavía a mí me tocó cantar, estando en secundaria, cuando entró Miguel Alemán de presidente. Imagínense qué pobrecitas eran los presidentes que íbamos los estudiantes a cantar allí para la inauguración, para el juramento del presidente. Era otro mundo muy chiquito y muy interesante, realmente maravilloso, porque la ciudad tenía menos de 1 millón de habitantes, así es que imagínense qué bonito que veíamos los volcanes todos los días y no teníamos smog. Era maravilloso, íbamos en tranvía a todas partes. Bueno, Vasconcelos ve todas las posibilidades. Él pensaba, promovió pues publicar libros clásicos, por ejemplo, los de Pérez Galdós, los de Tolstoy y de los griegos y de eso. Mucha gente se burló de eso y fundó bibliotecas ambulantes. Llegaban un camión con libros y se paraba durante una semana en un lugar y las gentes podían ir a leer los libros ahí. Pero sobre todo, él, estudiando la historia de México y conociéndola bien, se daba cuenta que la mayor transformación de la historia, eso no lo sabe López Obrador, la verdadera gran transformación de la cultura fue la de los frailes del siglo XVI, la conquista espiritual de México, como se le llama, los que transmiten la historia, la religión católica, y cambian, pues, ¿de dónde viene el traje que usan todavía los indios en México de manta? Pues se las pusieron los frailes a los indios para que no anduvieran exhibiendo sus vergüenzas, como se decía en esa época. ¿De dónde viene el uso de ciertas cosas? Pues aquí no había cosas de metal, entonces los asadones y todas las cosas que se usan ahora en el campo, pues eran
la trajeron los españoles, de donde ellos trajeron además pues los bueyes. No había aquí animales de carga, de tiro y carga, por entonces las pirámides se hicieron a lomo de hombre. Imagínese usted lo que es cargar todos esos pedazotes de eso sobre el lomo del hombre, en lugar de que lo cargaran los bueyes o lo cargaran en unas cosas que jalaran varios bueyes. Entonces, esa es verdaderamente la transformación y es la etapa más educativa. Entonces, a él se le ocurrió fundar misiones culturales, por eso les llamaron misiones, porque imitaban la misión, los misioneros del siglo XVI. Y esos misioneros llegaban a un lugar, un maestro o varios maestros, uno de artes plásticas, uno de artesanías, otro de higiene, otro de cocina, otro de cosas industriales, de agricultura, etcétera, para enseñar, mejorar los sistemas de producción, iniciar nuevas artesanías, aprovechar, por ejemplo, las cosas que había allí para crear nuevas artes o nuevos medios de utilizar, enseñar a los niños, a los maestros y a los niños la importancia de la higiene, la educación física. Pero había que enseñar, también iban maestros de música. ¿Para qué? Para también rescatar las músicas. Todo pueblo tiene su música, su eso. Y para darle, él tenía una visión de salvar las culturas indígenas como son y de rescatarles y entregarles, digamos, modernizada o estilizada su música para que se dieran cuenta de que ellos también tenían valores en sus comunidades que no las sabían valorar. Y como él decía, para devolverles la dignidad propia, respetarse a sí mismos, que es más importante que el valor más importante de tenerse respeto por su propia religión. Entonces, cuando se inauguró el Estadio Nacional, tocó la Sinfónica Nacional, que fue también generada por Vasconcelos. ¿Y qué tocó? Pues música folclórica, las sandungas, pero en música sinfónica. Es decir, le devolvía al pueblo lo mismo, pero con sofisticado, digamos. Y pues todavía nos conmueve mucho cuando oímos algunas cosas sinfónicas de Chávez y de otros músicos que son a base de sones mexicanos. Entonces, realmente hizo una tarea como secretario de Educación que cumplió todos los ramos. Cuando se retira por diferencias con Obregón, realmente es una lástima porque se retira en 24. Y como dice por ahí Samuel Ramos, al perderse, al salir él, realmente se pierde el sentido de esa grandeza que le dio él, ese entusiasmo, esa visión múltiple, increíble, que no tendríamos muchos secretarios de educación semejante, pero que realmente fue él. Desgraciadamente se volvió tan popular que sintió el gusanito de ser presidente y pues perdió porque no era político. Y entonces se volvió amargoso y incluso corrigió sus propios libros y hizo cosas
muy desagradables, pero realmente fue ese primer secretario de Educación una muestra de lo que puede ser un funcionario que realmente está comprometido con su tarea. Pero la Secretaría de Educación, a diferencia de las otras, tenía injerencia en todo el país, eso es lo importante, y ha hecho una tarea grande, porque no es solo, yo no sé si la maestra que ahora es secretaria de Educación, porque es nada más maestra, sea capaz de saber dirigir la educación superior y las bellas artes y la Secretaría de todos los aspectos de museos, de tantas labores, tantos aspectos que cubre la Secretaría de Educación. Y ha hecho en general un trabajo excepcional. Yo creo que es una de las grandes instituciones de la Revolución Mexicana. Y pues se fundó gracias a este señor que se llama José Vasconcelos. Muchas gracias. Ay, por cierto, puse una bibliografía. Doctora Vázquez, pues muchas gracias por su conferencia, por esta magnífica conferencia que ha compartido con nosotros esta tarde, muy ilustradora y sobre todo con toda la emotividad que usted nos cuenta. Y pues justo vamos ahorita, en un ratito estamos esperando las preguntas de nuestro público. Estamos muy agradecidos por todos aquellos que han estado conectados aquí en la conferencia, pues atentos a este inicio de ciclo, que nos da mucha alegría saber que a muchas personas les interesa este ciclo, les interesa el tema de la educación en nuestro país y sobre todo lo que vamos a estar pues viendo a lo largo de nuestras transmisiones semanales aquí en nuestro ciclo. Así que estamos muy atentos a sus preguntas para que ustedes realicen los comentarios. Tenemos muchas felicitaciones a su conferencia, doctora. Eso pues también lo agradecemos. Así que estamos muy atentos a las preguntas, comentarios que tengan para pues continuar con nuestra conferencia esta tarde. Aquí tenemos una pregunta, doctora Vázquez, de Mercedes Barcha, que nos pregunta, ¿qué cosas desagradables hizo Vasconcelos? También sería bueno mencionarlas. Bueno, no como secretario de Educación, eso por lo tanto no está fuera de mis rumbos, pero corregir sus propios libros, un libro maravilloso, yo creo que el más maravilloso que escribió, que es Ulises Criollo, pues ahí empieza a hacerle cosas que ya no le condan, y después tiene esas tendencias de admiración por las ideas políticas de esa época que empiezan a ser desagradables y él empieza a tener simpatía por eso. Pero bueno, hay que perdonarle esas cosas porque realmente fue un hombre extraordinario y un secretario de Educación y un promotor de las campañas de alfabetismo que a mí me conmueve hasta lo máximo, porque supo conmover realmente al pueblo mexicano con sus ideas. Y eso es muy importante. Por lo tanto, debemos de perdonarle. Todos los seres humanos somos seres humanos. No hay héroes sin pequeñas cositas terribles, pero pues es parte de su humanidad, ¿no? Así es que podemos perdonarlo. Nos pregunta Andrés, ¿existen pruebas para hablar de ideología fascista en la obra de Vasconcelos? Bueno, yo creo que la simpatía eso es una de las cositas medio feitas que parece que tiene, pero no sé en qué sentido lo dice, pero sí, tuvo cierta tendencia para, no sé si fascismo exactamente, pero algo así.
por lo menos muy reaccionario. Y la historia de México no me gustan mucho. Una pregunta más. Dicen, ¿por qué razón se da la transición entre la Secretaría de Instrucción Pública hacia la Secretaría de Educación Pública? No es que se dé una transición, es que son dos conceptos diferentes. La Secretaría de Instrucción Pública era nada más para el DF y para los territorios, y la Secretaría de Educación tiene potestad sobre todo el país para salvar el federalismo. Se pensó que solamente intervendría en aquellas escuelas que fundara la Secretaría de Educación Pública del Estado federal y no en las escuelas estatales. Y con eso se sorteó la cosa, pero los planes de estudio, los textos, muchas cosas de organización eran nacionales y siguen siendo nacionales. Aunque yo creo que el federalismo aportó muchas ideas, porque los estados crearon muchas buenas ideas en el siglo XIX. Por ahí está un libro que coordinó Carmen Pardo. Gracia Loyo y yo hicimos la parte de la federalización, de las partes buenas de la federalización. Yo hice el 19 y hizo el 20, y creo que destaca la aportación que fue muy importante de los estados en el siglo XIX, cuando funcionaba realmente el federalismo. Aquí nos comenta Beatriz Osorio si nos pudiera dar más información sobre Gregorio Torres Quintero. Bueno, don Gregorio Torres Quintero es uno de esos grandes pedagogos de esa generación que digo yo que no hemos vuelto a tener una generación de pedagogos de esa categoría. No solo es del método onomatopéyico, sino además tiene un libro de historia de la patria mexicana, se llama, que yo lo llevé del texto y que sigue siendo un texto muy agradable para enseñanza de la primaria. Yo quise que se publicara durante, no sé, en Morelos. Yo formé parte del bicentenario de la independencia y me pareció que podíamos haberlo publicado, pero bueno, no llegó a hacerse, porque es un libro lindo y muy, muy bien para los niños, para crearles intereses y para interesarlos realmente con sus pequeñas. Yo creo que eso, si los de Sierra, realmente eran libros con buena pedagogía, pero además conocimientos históricos. Dante Sánchez nos pregunta, ¿qué tanto pudo haber influido las élites en las principales ciudades del país durante el siglo XIX para definir en dónde se construyeron las escuelas? No, si me repite la pregunta, se lo agradeceré. Sí, claro, nos comenta Dante y pregunta, ¿qué tanto influyó la ubicación de las élites en las principales ciudades del país durante el siglo XIX para definir en dónde se construyeron las escuelas? Es que no se construían escuelas, en general se heredaban edificios abandonados o en mal estado y los reconstruían, pero no había algo como el CAPSE, que construía escuelas todas igualitas. Entonces, algunas sí se construyeron, pero muy pocas. En realidad, por la falta de recursos, siempre se ocupaban, y además, pues incluso el Congreso ocupó una iglesia, allí que está casi en la esquina de la preparatoria, y después se fue a Palacio, pero en general hubo pocas construcciones. A fines ya después de la creación de Díaz Covarrubias y su transformación de la educación en la Ciudad de México, sí se construyeron algunas escuelas, pero no era el caso. En general ocupaban, sobre todo después de que el Estado toma los bienes de la iglesia, muchos
muchas fundaciones o casas de conventos y esas cosas se usaron como iglesias. Por ejemplo, yo estuve en la secundaria 11, que era un convento del Estadio Domínguez, que todavía sigue estando y que se llama Adriana, no me acuerdo cómo se apellidaba, la directora, que era una mujer, que me dio mucho gusto ver que lleva su nombre, la secundaria 11, que era una buena secundaria entonces, con maestros como Ida Rodríguez, Rampolini, no Rodríguez, ya estoy confundiéndola con Ida, la historiadora del arte, Irma López Rosado, Diego López Rosado, en fin, tenía muy buenos profesores. Andrés Moreno Nieto pregunta, ¿qué papel tuvo la Secretaría de Fomento con la educación? ¿Perdón? Sí, nos pregunta Raúl, ¿qué papel tuvo la Secretaría de Fomento con la educación? Pues yo creo que nada. El fomento era para industrial y para cosas de desarrollo. La creó en la dictadura en 50 y tantos y se la dan a ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre. Son los hermanos, eran muy amigos de Santana porque eran vecinos desde la López. Ay, se me fue, pero es tan importante. Bueno, se creó en la época de Santana, la dictadura de Santana, la final, que gracias a Dios se fue para siempre. Raúl Carvajal pregunta, ¿qué fue del proyecto de la Escuela Agrícola Industrial? Todas las escuelas agrícolas, los de fomento, siempre han tenido muchas dificultades de funcionar. Hubo muy buenos ideas y yo creo que el sexenialismo que padece la Secretaría de Educación es el único defecto que tiene, porque le afecta mucho, claro que es del sistema político, no de la Secretaría, pero el hecho de que cada 6 años se cambie todo ha dejado fuera muchas ideas buenas y se termina con eso y ya no se prosigue, no se corrigen los errores, sino que se pasa a otra cosa. Y eso ha afectado muchísimo la educación. Lo he visto de cerca porque yo empecé a estudiar la historia de la educación y luego me dieron el chance de participar en los libros de texto gratuito y choqué con la realidad que realmente me sorprendió ver esa monstruosidad que es la Secretaría de Educación, porque es gigantesca y difícil de veras, debe ser nombrado secretario de Educación, debe ser una tarea muy, muy difícil. Incluso yo creo que pasa el sexenio y no se enteran de todo lo que existe. Pero realmente es muy, muy complicada, pero esas ideas, sobre todo las de escuelas agrícolas e industriales, muchas han dejado sin corregirse, se han cancelado y se han vuelto a otra cosa. Marinette Ortiz la felicita por los certeros comentarios y le gustaría que pudiera, pues, comentar algo más acerca de los aportes de Valentín Gómez Farías a la educación. Bueno, pues no hay muchos aportes de don Valentín. Yo no lo quiero mucho porque era muy poco político, pero en educación él trató bueno, siempre tuvo la idea de terminar con la influencia de la iglesia y estaba tan obsesionado que a veces contaminó muchas cosas con esa idea y generó muchos problemas. Por eso le decían Gómez Furias, no Gómez Farías. Pero él en los intentos de reforma de 33, él lo que quiere es de quitar a la iglesia y la idea son de Mora,
Es lo único que Mora hizo en esa reforma. Se fue, se exilió del país, pero en realidad él no peligraba nada. Lo que pasa es que él quería quitarle la educación, la influencia que tenía, el dominio que tenía la Iglesia en la educación superior. Y creó, eso sí, escuelas nocturnas para los artesanos que no podían ir a la escuela en la noche. Creó muchas cosas y incluso pensó en una dirección general que tuviera una potestad más grande que la del Distrito Federal y de territorios. Pero, en fin, no dejó mucha huella esa constitución, pero sí fue importante sus ideas, que en parte eran las ideas de Mora más bien, que coincidían, por cierto, con la del otro guanajuatense, uno liberal y el otro disque conservador, porque en realidad era ilustrado, pero los dos coincidían en ideas educativas. Eli nos pregunta, ¿en qué aspecto el positivismo influyó en la educación en México? Bueno, influyó muchísimo en la fundación de la preparatoria. No, yo creo que se ha exagerado un poco. Sí fue una barrera, trató de así como de conquistarla, de extenderla a toda la población, pero a él le interesaba educar bajo el positivismo para que no tuviera ideas, que sí, tenía razón, ideas metafísicas sobre la política. Él pensaba que toda la inestabilidad era por no tener orden en las mentes y quería que el positivismo, Barreda pensaba que el positivismo les daría una forma racional de pensar en un momento en que se educaban para las profesiones. Pensaban simplemente en la élite. Por ejemplo, no se utilizó para la educación general, la educación, la instrucción pública elemental ni media. Entonces, pues los preparatorios no se debían de tener esas ideas para que todos entraran a las profesiones y después las ejercieran pensando con ideas racionales y no metafísicas. Garabén pregunta, ¿cómo vinculó el gobierno obregonista la creación de la SEP con las demandas de la Revolución de 1910? Bueno, pero nada menos que pensaban que la Secretaría iba a responder a una cultura revolucionaria. Era pues una forma de revolución de la educación al ampliar el término de instrucción para una educación más general, más completa. Todas formas de transformación del conocimiento o de la cultura, etcétera, era una idea revolucionaria. Milton pregunta, en tiempo del Imperio Iturbidista se contempló la instrucción a los pueblos indígenas? Y también él mismo nos pregunta, y quisiera que usted abordara algo sobre el espiritualismo de José Vasconcelos y el lema de la Universidad Nacional de México. Bueno, así puede decirse que la filosofía era un tanto espiritualista, pero el lema por mi raza hablará el espíritu, era una cosa que llevó a Vasconcelos a querer rescatar la cultura hispánica como medio digamos, de revivir esa liga, digamos, cultural que nos une con los otros países hispanoamericanos. Eso quería decir, y él pensó que realmente el mestizaje era importante. Había fundido las dos culturas, pues, y eso lo debíamos ya de haber aceptado hace mucho, pero todavía algunos no lo aceptan. Y yo creo que por eso trajo a
a Gabriela Mistral y invitó a otros intelectuales del continente, porque él pensaba en una cultura que nos uniera con todos los hermanos, las naciones hermanas, que ha sido una idea que han tenido muchos políticos, pero para Vasconcelos era muy importante. Alexa nos pregunta, ¿cómo nace la educación particular? ¿Cómo qué? ¿Cómo ve la educación particular? ¿Cómo nace la educación particular? Pues bueno, yo creo que tanto Vasconcelos como Justo Sierra pensaron que debía de haber libertad para las escuelas privadas, siempre y cuando cumplieran con la ley, es decir, con ciertos los planes de estudio que fueran los de si no nos los reconocían el reconocimiento de los estudios era importante para llegar a la universidad, por lo tanto era importante que las culturas, y se crean en esa época consejos de inspección pública para visitar las escuelas periódicamente. Cuando yo daba clase alguna vez, por fortuna, por muy poco tiempo, clase, siempre cuando iba a llegar el inspector nos decían, va a llegar el inspector, así es que, no sé, pues yo no tenía problema porque realmente, como era de colegio oficial, pues yo cumplía más o menos con los ligas generales de enseñar historia de México. No había problema, pero para algunos así siempre empezaban a temblar porque venía el inspector, que nada más quitaba el tiempo. Nos preguntan que si hubo otro importante promotor de la educación en el siglo XX, aparte de Vasconcelos, y también cuál fue la vinculación. Bueno, Torres Bodet, no, sí ha habido. Ha habido, yo creo que ha habido buenos secretarios de educación, no solo eso, yo creo que hasta algunos recientes han sido buenos secretarios de educación. Lo que pasa es que Vasconcelos tuvo ese entusiasmo y logró conmover al público mexicano. Eso no se da, no se da en las gentes a menos que realmente se sientan, como diríamos, ardidos en el ideal que tienen de la cosa. Porque, bueno, puede haber unos con muy buenas ideas como Moisés Seans, pero bueno, hasta que era protestante ya iba un poco en contra de las líneas generales de la educación mexicana, pero ha habido muy buenos secretarios de educación y yo creo que unos lo han hecho mejor que otros porque tienen ideas más completas, como Torres Bodet, pero no solo nada más eso, sí, yo creo que hay muchas gentes. Tendríamos que estudiar más un poco el pensamiento de cada uno. Por ejemplo, yo creo que Bravo Aguja fue un gran secretario de educación. Nos comentan y preguntan, tomando en cuenta todo lo que usted sabe de nuestra historia educativa, ¿cuáles serían los 3 primeros pasos concretos a seguir que debería hacer el gobierno de México para mejorar la educación en México? 1, terminar con el sexenialismo, que haya una continuidad de las ideas de la organización y de las ideas, y que se corrijan los errores. 2, que se corrijan los errores, no que se termine con una cosa. El libro de texto gratuito fue una gran idea, una muy buena. Yo creo que la educación, por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas nunca estuvo mejor que en esa época, la enseñanza del español también, que estuvo a cargo del Colegio de México. Roger Díaz de Cosío todavía sostenía que las ciencias sociales también era mejor idea que lo que vino después. Yo tengo mis dudas de que quedaron algunas cosas fuera. Por ejemplo, la pobre geografía fue la víctima de ese esfuerzo, pero fue un esfuerzo
realmente sí transformó la enseñanza de la historia. Curiosamente, Cedillo pensó que las ciencias sociales no habían enseñado historia, pero no se dio cuenta que si una historiadora era la que encargada de enseñar ciencias sociales, yo creo que más bien estudié las ciencias sociales a través de la historia. Le di mucha importancia a la historia y hubo más historia que ciencias sociales. Pero sí, por ejemplo, quedó fuera un poco por falta de apoyo de los geógrafos que tuve. Elisa Vivas menciona, ¿podría ampliar su exposición sobre las campañas de alfabetización en un país con tanta desigualdad y tan diverso lingüísticamente? Bueno, curiosamente funcionó bastante bien, no en las áreas muy pequeñas indígenas, pero en las grandes, náhuatl y maya y las grandes lenguas indígenas, era más fácil que hubiera muchos profesores que puedan, pero no tocó esos aspectos, porque pues era enseñar a escribir, a leer en español, no cabe duda, pero sí se llevó campaña al campo muy grandes, pero los grandes éxitos fueron los urbanos. Pero fue una campaña realmente sensacional. Y como les digo, sí conmovió al pueblo, por eso el mismo yo se sintió candidateable. Esa fue una lástima. Tania Álvarez menciona, los pedagogos de finales del siglo XIX señala que fueron una gran generación. ¿Qué método o técnicas enfatizaron en su obra? Bueno, no solamente una, fueron muchas ideas, no solo la enseñanza onomatopéyica, que fue importantísima para aunque una no le suene, pero todas las ideas que se hicieron, toda la idea de ideas modernas que se importaron de fuera, aún la educación activa que empezó con Vasconcelos, pero que cobró mucha importancia después con Moisés Sáenz, digamos, creció en esa generación que estaba abierta a las ideas de otras partes. Pero coincidió con que había buenos pedagogos mexicanos como el maestro Carlos Carrillo, junto con la llegada de Lauscher y de Rézame, por ejemplo, y de otros profesores extranjeros también, pero estos dos contribuyeron mucho, que pudieron multiplicar escuelas normales en los estados y crear un grupo de profesores muy activos que estuvieron tratando de mejorar todos los aspectos de la enseñanza. Me recuerdo de algunos de los maestros que todavía recordaban haber conocido algo, están unas gentes como la madre y la tía de Jorge Alberto Manrique, que eran profesores, era una familia de profesores. La tía había sido fundadora de los kinders en México, Estefanía Castañeda. Realmente cuando me prestaron los libros y me dijeron un poco, me instruyeron un poco en las ideas de esos teóricos, realmente me llamó la atención qué importancia tuvieron esos asuntos, igual que después tendría Laura Aguirre con la escuela secundaria y la creación de buenos profesores, que son los que me tocaron a mí de maestros en la escuela secundaria 11, todavía maestras muy bien formadas. Pero claro, como los mexicanos se reprodujeron como conejos, pues realmente yo creo que la
decadencia de la educación pública ha sido los números. Aún los planes de 11 años, las perspectivas que se hacían para cumplir con las escuelas siempre se quedaron cojas. El plan de 11 años, ya 2 años después se daban cuenta de que era imposible guardar el paso. Y entonces se implementaron que maestros que apenas habían tenido terminado su escuela primaria y enseñaban. Entonces, pues, eso deterioró mucho la enseñanza. Pero sí, yo sigo pensando que ese grupo de fin de siglo del parte del porfiriato, bueno, de casi todo en el porfiriato, realmente era un grupo de pedagogos impresionante, impresionante. No tenemos todavía ese grupo hoy en día. Paula nos pregunta, ¿en qué época se ha dado más recurso a la educación y qué tal resultó ese periodo? ¿En qué época qué? Se ha dado más recurso a la educación. Bueno, Vasconcelos, esa fue una de las cosas buenas, que logró los mayores presupuestos de educación. Después creo que en la época de Lázaro Cárdenas, y luego yo creo que posiblemente, yo creo que con Bravo Aguja. Pero ya eso ya no me recuerdo tanto, porque ya dejé la historia de la educación como tarea principal de mi carrera, pero sí me ocupó muchos años de mi vida y sigue siendo, digamos, mi vocación es la educación. Y sigo pensando que por eso me importa mejorar la enseñanza de la historia, porque pienso que es muy importante para la seguridad de los ciudadanos, respetar su propia tradición. Vianey, ¿qué aspectos aplicados por Vasconcelos en los inicios de la SEP se podrían adaptar y aplicar en la actualidad para mejorar la educación? Bueno, yo creo que lo que mejor tenemos que tratar de invitar sería el entusiasmo y el conocimiento y la amplitud del concepto de educación. Porque él realmente sabía lo que quería. Y era un complejo de ideas muy importante que hacía que la educación funcionara bajo su influjo. Tenía presente todos los problemas de México para resolverlos. Y quería mantener las ideas originales, pero también la educación nacional, impulsar, formar buenos ciudadanos mexicanos. Tenemos muchísimas preguntas, no vamos a Yo poder creo que vamos a abordar tener que cortarlas en algún momento. Exacto, vamos a hacer un par más para yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si no, desgraciadamente hay muchas preguntas, pero en todo caso les podemos dar hacer una lista de lecturas que pueda ser buena para aprender más de las cosas que yo dije, pero creo que es importante que sea, pero no es eterna el tiempo. Así es que vamos a darle la palabra al doctor García Diego, quiere intervenir. Me parece bien. Bueno, primero que todo, felicitar a la doctora, felicitar a quienes escucharon. El número de preguntas, pues muestra el interés por su conferencia y por su tema. Ahora, algunas podrán ser atendidas por los siguientes, yo les iba a decir. Sí, en otras ponencias, miren, va a haber una sobre Vasconcelos. Hay varios sobre Vasconcelos, hay dos. Va a haber otra sobre Torres Bodet, va a haber sobre educación privada. Va a ser sobre Baranda, va a ser. Sí, va a haber oportunidad si se mantienen ustedes pues fieles a este ciclo. Yo lo recomiendo porque va a haber buenísimas conferencias.
Yo no sé, doctora, si se refería a este secretario de Fomento de Santana, a Miguel Lerdo. Miguel Lerdo, ese fue el que yo quería, pero Miguel Lerdo no le importaba la educación, le importaba el fomento físico de las Claro, industrias, claro, las comunicaciones, etcétera. Sí, Eso, sí. por lo menos Krause me dio cierto prestigio de que no sabía que a Vasconcelos lo esperaban dos, a Santana lo esperaban dos en Veracruz. El enviado de Duque Salamán, que llevaba su plan conservador, y nada menos que Lerdo, Miguel Lerdo. Pues sí, pero bueno, esa fue otra de las preguntas que le hicieron sobre la influencia, sí, pero no, de la Secretaría de Fomento. Por eso dije, lo fundó Santana, pero no para darle un cargo a su amigo, a su paisano. Fue su paisano, sobre todo, amigos desde la infancia. Sí. No, pero es un tema inagotable. Amigas, amigos, de verdad, quédense con nosotros. La próxima sesión va a ser nada menos que el doctor Andrés Lira, profesor emérito del Colegio de México, también un historiador, bueno, de primerísima, ex director de la Academia Mexicana de la Historia, y él nos va a hablar, pues, bueno, de temas fundamentales. Justo Sierra, yo recomiendo mucho la presencia, y luego vendrá Eduardo Matos Moctezuma, nos va a remontar al periodo prehispánico, en fin, y luego Pilar Gonzalo al periodo novohispano, virreinal, como le quieran llamar, en fin. No hago más que despedir a la doctora, agradecerle su conferencia de hoy y agradecerle la coordinación. Por lo menos ya lo sorteé a hablar a la computadora. Agradecerle la coordinación del ciclo y agradecer a todos ustedes, amigas y amigos de la Academia Mexicana de la Historia, su confianza y su interés en el tema de la historia de la educación en México. Yo, por mi parte, eso es todo, doctora. Hasta luego. Yasmín, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Adolfo, muchas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes, amigas y amigos de la Academia Mexicana de la Historia. Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta conferencia inaugural para nuestro ciclo. Nos alegra demasiado que estén atentos a este tema pues tan relevante y en este año también tan importante para la Secretaría de Educación Pública. Recuerden que los esperamos justo la próxima semana con la conferencia del doctor Andrés Lira González, miembro de número de nuestra academia, quien dictará la conferencia Política y Educación en las obras completas de Justo Sierra y José Vasconcelos. Pues sin más, les agradecemos, gracias por estarnos escuchando en los distintos estados de la República. Sabemos que ahí están, también en los diversos países de América Latina, que pues gracias a las virtudes de la tecnología ahora podemos llegar hasta sus ojos y sus oídos. Pues muchas gracias y nos encontramos la próxima semana en la conferencia de este ciclo.